Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de la Semana de la Educación Financiera 2021, a un nuevo evento de la Semana de la Educación Financiera 2021. Mi nombre es Álvaro Roncal Baronio, yo soy subgerente de nuevos proyectos de Semana Económica y les doy la bienvenida a un evento que creo que va a ser de tremenda utilidad para nuestro público. Ahorro y planificación de deudas para personas. Todo esto llega, además, gracias al respaldo de la Fundación BBVA y de ALFI, sin quienes no podríamos hacer todo este proyecto, sacarlo adelante en beneficio de toda nuestra audiencia. Hoy día nos acompaña un panel de primera, un panel tremendamente preparado para poder finalmente explicar y aclarar cualquier duda que ustedes pudieran. Invito además al público a dejar cualquier consulta en los comentarios en redes sociales, tanto del Facebook de Semana Económica, de ALFI, como de Fundación BBVA. Tenemos hoy día a Carolina Derezaga, que es consultora financiera en Visión Capital y que ha sido aparte vicepresidente de Garantías Estatales del Banco del Estado de Chile y de otras entidades financieras. Bienvenida, Carolina. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Álvaro? Muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá para poder aclarar los conceptos que se necesiten. Muchísimas gracias a ti, Carolina. Y además nos acompaña también Lucas Vargas, especialista de educación financiera de la Fundación BBVA. Bienvenido, Lucas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias Álvaro, gracias Carolina, gracias María Claudia. También encantadísimo de poder compartir con ustedes estos temas tan interesantes. No, un gusto poder compartir contigo también, Lucas. La verdad es que es un gusto tremendo tener este panel para poder finalmente, como dices, aclarar cualquier duda que pudieran tener nuestra audiencia sobre los temas que vamos a discutir hoy: ahorro y planificación de deudas. Entremos en calor, entremos en tema de una vez, con algunas de las preguntas que tenemos aquí preparadas. Y vamos con algunas preguntas generales, como finalmente para poder ir comenzando, ¿no? Carolina, comienzo contigo. ¿Cómo generar un historial crediticio adecuado? ¿Y cómo me beneficio de tener un mejor historial crediticio? Bueno, esa pregunta es súper interesante, sobre todo para los más jóvenes, porque uno dice, el día que necesito un crédito, pues voy al banco, lo pido y ya. Pero es mucho más conveniente y más favorable para la persona que va a pedir un crédito tener desde ya un historial. ¿Y cómo se crea ese historial? Yo en ese sentido recomiendo a la gente joven que ya salió de la universidad, o incluso muchos bancos les abren cuentas corrientes cuando están en la universidad, que abran la cuenta corriente y así ya están insertos en el sistema financiero formal. Ese es el primer paso. Y en segundo lugar, que abran idealmente una tarjeta de crédito que puede ser de una casa comercial o de un mismo banco. Y con eso empiezan a aprender a usarla de buena forma. ¿Y cuál es esa buena forma? Esa buena forma es utilizar la tarjeta de crédito, hacer sus pagos con la tarjeta, y cuando llegue la fecha de vencimiento o de pago de la tarjeta, idealmente que la paguen antes de la fecha de vencimiento o en la fecha de vencimiento. Eso, hacerlo mes a mes y constantemente, va generando un buen historial negativo. Vale decir, el día que ustedes pidan un crédito, esa persona ya va a tener registro de que es una persona ordenada, que es un buen pagador. Eso es lo que yo recomendaría. Muchísimas gracias, Carolina. Muy clara tu explicación. Lucas, ¿tú cómo ves este tema? Sí, concuerdo muchísimo con lo que plantea Carolina, porque el mismo nombre a mí siempre me ha gustado, porque historial, ¿no? De historia viene a ser el tiempo, y efectivamente crédito, que está representado por cómo yo voy a asumir mi deuda. Y el historial crediticio entra en esta dimensión de la deuda, porque podríamos decir, hay una dimensión de cómo gano el dinero, hay una dimensión de cómo lo planifico, cómo lo voy a ahorrar, cómo lo voy a usar, pero hay una dimensión importantísima que a veces no reconocemos,
o no a veces no la queremos tampoco reconocer, que es cómo yo asumo mis deudas. ¿Qué tan buen pagador quiero ser? ¿Qué tan buen pagadora quiero ser? ¿Cómo voy a enfrentar las deudas que yo voy asumiendo? Y eso justamente va quedando como historia, y es una información además que el sistema financiero comparte. Y el historial crediticio es una carta de presentación que yo voy teniendo y que voy a usar y que puede ser muy beneficiosa en el tiempo para mí, porque me va a permitir planificar también a futuro, como bien decía Carolina, si yo quiero acceder a un crédito, sea, por ejemplo, ahorita siendo joven, pero después si quisiera acceder a un crédito vehicular y posteriormente a un crédito hipotecario, pues lo importante es que el sistema financiero me vea como un buen pagador, como una persona en la cual puede confiar para generar una relación de alianza positiva, porque aquí es yo genero una relación con el banco y el banco genera una relación conmigo. Y ahí el cumplir con nuestras deudas pues es clave. Y ahí yo creo también como es bien importante al haber generado un historial, no es lo mismo que tú te presentes a pedir un crédito hipotecario y nadie sabe si tú eres un buen pagador o no. Y eso puede llevar entonces que si tienes este historial te puedan dar mejores condiciones crediticias que una persona que no la conocen. Tal cual, Clarísimo. sí, porque es gracioso, ¿no? Porque uno cuando va al banco y no tiene historial crediticio y dice, bueno, pero yo soy un buen pagador, yo pago mi teléfono, mi luz a tiempo, confíen en mí. Y efectivamente, uno puede ser un buen pagador, pero necesitamos esa evidencia en el sistema financiero, que es el historial crediticio. Eso. Ahí es donde vemos efectivamente que se materializa tu buena forma de pagar. Hablemos de estos pagos y hablemos finalmente de un punto bastante importante y un tema, digamos, recurrente cuando se habla de este tipo de cosas que son las deudas. Eh, uno finalmente, como dicen, el sistema financiero, hasta el momento en que no comienzas a tener un historial crediticio, no tiene cómo tener confianza en ti, pero ya pongámonos en la situación en que ya el sistema financiero sabe quién eres, ya te conoce, adquieres una deuda, bueno, y al momento de hacerla, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Qué tipo de deuda adquirir? ¿Cómo saber cuál es el instrumento que mejor funciona para mis necesidades y finalmente para mis posibilidades? Carolina, vamos primero contigo. Bueno, suponiendo que necesito tomar una deuda, lo primero que yo consideraría es qué ingreso tengo y si puedo con ese ingreso solventar tranquilamente la deuda. Porque si yo gasto un porcentaje mayor al 25 o al 30% de mis ingresos, es muy probable que en algún minuto pueda tener dificultad en el pago. Por otro lado, creo importante que al minuto de tomar una deuda, la gente compare, vaya a preguntar a un banco, a una institución financiera distinta y vea cuál es el costo total del crédito. Hay una cosa que no sé cómo se llama en Perú, pero aquí en Chile se llama costo anual equivalente. Y en el fondo ese costo anual equivalente equivale no solamente a la tasa de interés que te dice un banco, sino que te suma las comisiones, a veces te cobran seguros incorporados, todo tipo de costos que pueda tener ese crédito y ese costo equivalente lo puedes comparar entre las distintas instituciones. Y en eso, ándate a la más barata, ¿para qué te vas a ir a una que te va a cobrar más por la misma cosa? Eso como primera cosa. Buenísimo. Lucas, por favor. Sí, tal cual. Complementando lo que dice Carolina, aquí le llamamos la TCEA, ¿no? La tasa de costo efectiva anual, la tasa efectiva Ok. de costo, la TCEA, que son justamente todo lo que me va a cobrar el banco, incluyendo comisiones, seguros. Y efectivamente, ¿no? Antes de empezar a planificar una deuda, lo que nosotros también planteamos es importante conocer la capacidad de endeudamiento, que es lo que también ha planteado Carolina. Esta capacidad de endeudamiento que exige o que va de la mano con una planificación previa haciendo nuestro presupuesto. Ujú. Y la capacidad de endeudamiento además me permite ser real, porque
mi capacidad de endeudamiento, pongamos un ejemplo, es de 300 soles. Yo al hacer mi presupuesto veo que si me metiera en una deuda solo puedo asumir 300 soles y me quiero meter en una deuda de 1000 soles. Y lo pongo como caso porque sucede, ¿no? Y aquí los peruanos, no sé cómo son ahí los chilenos, pero es como, Igual. bueno, si mira, julio me van a pagar un poquito más, recibo mi bonificación, si Gareca pudo ir al Mundial y clasificamos, Dios proveerá, vamos adelante. Y entonces es una decisión donde no hay planificación. Y eso es clave. Antes de endeudarnos, conocer bien la deuda, totalmente de acuerdo con Carolina, nuestra capacidad de endeudamiento, el comparar, el buscar una tasa de interés baja, pero eso también tiene que ver con cómo me estoy yo relacionando con el sistema financiero, con los bancos con los que trabajo, con el banco con el que trabajo, qué tan vinculado estoy para poder acceder a una buena tasa. Y luego algo que también que rescatamos es la relación que tiene cada uno con su dinero, ¿no? Esto quiere decir que cómo veo yo o cuál es mi idea frente al dinero y frente a la deuda, que es lo que hablábamos antes. Porque a veces, frente a las deudas, uno no tiene que tener miedo frente a la deuda. Una persona que planifica y toma el control de su dinero puede eventualmente enfrentar la deuda. Pero también hay que reconocer cómo es uno. Porque si hay personas que se meten a una deuda y físicamente sudan, no pueden dormir y están realmente nerviosos, lo mejor es no meterse en una deuda. O sea, también hay que Exacto. conocer cómo somos nosotros y cómo lo asumimos la deuda personalmente y si estamos en familia, cómo la asume la familia. Porque la deuda no solo me va a afectar a mí, sino que va a afectar a los miembros de mi familia. Y eso me parece importante también conversarlo, dialogarlo con la esposa, con la persona que uno convive, con los padres, con los abuelos, etcétera, etcétera. Porque puede haber, ¿no? Se van a restringir de repente algunos otros gastos para pagar la deuda y todos tenemos que estar de acuerdo también en eso. Buenísimo, Lucas. Muchísimas gracias a ti, Carolina, por las respuestas. Vamos a pasar ahora a otro punto, más vinculado con el lado tal vez del frente, ¿no? Que es el frente del ahorro. Una pregunta que de hecho surgía inclusive ayer en uno de los eventos que hacíamos, era sobre temas de inversión, porque la gente se pregunta, ¿y qué invierto? ¿Cuándo invierto? ¿En qué momento invierto y en qué momento ahorro? ¿No? ¿Y son compatibles, son incompatibles? ¿Es uno del otro? ¿Son los dos? ¿Cómo hacemos? ¿No? Entonces, dejo acá la pregunta para ustedes, Carolina y Lucas, ¿cómo saber en qué momento debo ahorrar y en qué momento puedo invertir en algún activo? Y además, ¿cómo determinar la mejor forma de gestionar mis ahorros para además poder sacarles el mayor provecho? Ajá. Carolina, vamos contigo. Bueno, ¿cuál sería el mejor momento para invertir o ahorrar? Partamos por entender todos lo mismo. Entender por ahorro, por ejemplo, eso que yo aparto todos los meses, idealmente un 10% de mis ingresos, y lo dejo en un fondo aparte, que inicialmente lo voy a tener ahí para emergencias, para cosas imprevistas que yo pueda necesitar. Y ese fondo puede ir creciendo lo suficientemente hasta que llega un minuto que digo, bueno, ya tengo lo que necesito para una emergencia, para un corto plazo, y sigo ahorrando. Entonces, este ahorro hoy día no me renta tanto. La tasa de interés de ese ahorro no es muy alto. Y en especial si hay inflación, hay que tener cuidado que la tasa que tú estés ahorrando sea mayor a la tasa de inflación, porque si no, al final del día estás ahorrando, pero no estás teniendo ninguna rentabilidad de ese ahorro. ¿Ah? Entonces, cuando ya llegamos a ese punto, podemos empezar a invertir, entendiendo la inversión como algo ya a más largo plazo, más riesgoso también. Yo creo que ahí uno debería definir qué metas tiene uno, por qué uno quisiera ahorrar para, no sé, para irse de vacaciones en 2 años más, ir a ver la final del fútbol en 2 años más, o comprarse una casa en tanto tiempo,
O por último, ahorrar para la vejez. Y ahí yo creo importante entender de que si uno está preparado para asumir riesgos o no. Y, por ejemplo, todo lo que sería como metas de mediano plazo, invertir en instrumentos de mediano plazo que tienen más riesgo, pero también tienen mucha más ganancia. Y a su vez, aquellos de largo plazo, perdón, que son platas que yo no voy a utilizar hasta, no sé, 5 o 10 años más, esas las podemos poner en el mercado de capitales, en fondos mutuos de renta variable, que son instrumentos que a uno le van a dar mucha más rentabilidad en el largo plazo. Ahora, si somos de esas personas que están todos los días mirando cómo sube y cómo baja y cada vez que baja le duele el estómago, bueno, a lo mejor esa persona va a tener que buscar algo que tal vez no tenga tanta rentabilidad, pero viva más tranquilo. Por eso va a depender mucho de cada uno. Lucas, por favor. Sí, 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 complementando lo que sostiene Carolina, efectivamente, ¿no? El ahorro, de hecho, es una de las bases, uno de los pilares de la salud financiera. Si uno quiere construir un edificio de salud financiera, pues una de las columnas es el ahorro, porque es un hábito que hay que desarrollarlo, efectivamente, como todo hábito, pero que nos permite generar ese excedente de dinero que tanto buscamos, porque ese excedente de dinero nos va a permitir, pues, o invertir, o cubrir necesidades, o satisfacer algunos deseos, por eso es importante lo que plantea Carolina en cuanto a las metas, y porque finalmente la plata llama a la plata, ¿no? Es decir, yo tengo que hacer mover ese dinero, tampoco lo voy a meter debajo del colchón, ¿no? O guardarlo en un saco. Hay aquí gente que incluso en potes de basura, perdón, de pintura los guarda enterrados para que no les pase nada, y eso no, hay que mover el dinero. Entonces, en ese sentido, el hábito del ahorro es fundamental. Y ese hábito de ahorro también nos va a permitir, a la larga, ver qué es lo que queremos nosotros hacer. Y ahí, claro, viene el tema de la inversión, que como decía Carolina, hay que pensar cuando uno invierte en dos conceptos, ¿no? El tiempo, primero que es una plata que no la voy a necesitar de repente tan urgentemente. El tiempo y el riesgo, ¿no? Esta idea de que la plata crece rápido, invierto poco y voy a tener una altísima ganancia en poco tiempo, pues no es tan posible, ¿no? Eso no va así. Entonces, el invertir, dependiendo del perfil que yo tengo, conociendo cómo es mi relación con el dinero, qué productos hay, qué me conviene, y el sistema financiero una variedad ahí de productos interesantes, porque ahí hay que entender también, partamos de los productos financieros y luego podemos ver otras opciones, como la bolsa de valores, ahora los bitcoins, que todo el mundo está Oh, preguntando, y los sí. bitcoins, el dinero electrónico, y ahí la base, como siempre planteamos, es informarnos. Porque así como en todas las dimensiones de nuestra vida nos informamos, nos capacitamos, mejoramos, ¿por qué con el dinero no pasa eso? ¿No? A veces sentimos que debemos de conocerlo todo, saberlo, y no. Todo lo que sabemos cada uno de nosotros lo hemos ido aprendiendo con el tiempo. Con el dinero pasa igual, hay que comenzar a buscar información. Eso sí, siempre de fuentes confiables, por eso este tipo de paneles resultan tan interesantes, para comenzar a informarme e ir ganando experiencia. Lo que he ahorrado no lo puedo invertir a la loca en cualquier cosa. Tengo que comenzar a conocer el producto, entenderlo y comenzar a probar. Y en la inversión también es clave, pues, diversificar, ¿no? Por más monto pequeño que yo tenga, tratar de diversificarlo en diferentes inversiones, en diferentes tiempos, en diferentes momentos, para ir obteniendo esas rentabilidades e ir generando mayor cantidad de dinero. Tiempo. Exacto. Carolina, Eh, por favor. no, lo que quería decir en relación al... es que hay una relación que se da siempre, que es que a mayor rentabilidad, generalmente hay un mayor riesgo. Y lo que Lucas nombraba en relación, por ejemplo, a las criptomonedas, uy, esas son muy, muy riesgosas. Claro, se puede ganar, no sé, 20% no sé, en 6 meses,
pero así como suben tanto, también bajan de pronto eso y más. Entonces, cuando a uno le prometen una inversión que gana, no sé, 50% en un año, ojo, porque ahí hay un riesgo muy grande, que puede ser un riesgo del instrumento mismo, pero también uno se expone de repente a estafas. Entonces hay que tener cuidado con la relación riesgo-retorno. Y Justo buscar, ¿no?, fuentes confiables, que es la clave ahí también. Sí. como las que tenemos aquí, además. Aprovechando y agarro un punto que mencionabas, Lucas, en una de tus intervenciones, que era el tema del tiempo. Muchas veces, cuando uno habla de inversiones, sobre todo los más neófitos en ellas, el tiempo suele jugarles una mala pasada. Esperan un mes, esperan 2 meses, ven que el dinero no crece a la velocidad que quisieran, comienzan a desesperarse, ven alguna caída, entra la preocupación, comienzan a pensar, estoy perdiendo plata aquí, mejor la regreso acá a otro lado. ¿Cómo manejar, digamos, de repente ese temor, ese riesgo y saber cuál es el tiempo adecuado para poder mantener una inversión? Se trata de la disponibilidad de dinero que tiene cada uno, se trata del riesgo al que está uno dispuesto a asumir, cómo medir un poco ese punto. Vamos primero contigo, Carolina, y vamos contigo, Lucas. Bueno, un poco lo que decía Lucas, que también la planificación acá es súper importante. O sea, aunque sea aburrido, lo ideal es que cuando uno empieza a meterse en este mundo, idealmente planifique su finanza. O sea, yo gano tanto, gasto tanto, revisemos qué gastos puedo a lo mejor eliminar un poquito, o no sé, por ejemplo, me encanta salir a comer afuera. Dejemos una cierta cantidad de dinero guardada para salir a comer afuera y el día que se acabó, se acabó. O sea, seamos ordenados con nuestro presupuesto. Y siempre hay que dejar un porcentaje para, para el ahorro, ¿no? No hay que dejarse llevar, por ejemplo, a veces por ofertas que te ofrecen las casas comerciales y tal, porque sobre todo la deuda con tarjeta de crédito, que no es una deuda estructurada, es carísima el día que nosotros nos entusiasmamos mucho y después se pone difícil empezar a pagarla, ¿no? Una buena medida, por ejemplo, es hoy día que tenemos tantos medios digitales, es dejar planificado que de cada vez que te paguen tu sueldo, tu salario, se va automáticamente desde tu cuenta corriente, puede ser en el mismo banco o lo que sea, dejar un pedacito que se vaya automáticamente a tu cuenta de ahorro. Y luego de la cuenta de ahorro, como comentamos anteriormente, cuando ya consideras que está suficientemente gordita y buena, empezamos a invertir. No sé si eso responde un poco a la pregunta. Creo que sí, de todas maneras. Lucas, ¿tú cómo lo ves? Sí, 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 comparto plenamente lo que dice Carolina. Y profundizando ahí más, en realidad, qué importante es comenzar a conocer cuál es nuestro perfil en relación al dinero, cómo es mi relación con el dinero. Así como cada uno va conociéndose, y esto ya va a parecer casi un curso de coach, entre Carolina y yo ya parecemos coach, ¿no? Pero tiene que ver con eso, porque la relación con el dinero es nuestra relación y es muy importante, y es una más de las dimensiones de nuestra vida. Entonces, en ese sentido, comenzar a identificar, primero, cuál es mi perfil frente a la deuda, lo que hablábamos, el historial crediticio, cómo asumo yo mis deudas, cuál es mi perfil frente a la planificación y al ahorro, y también cuál es mi perfil frente a la inversión. Entonces, para comenzar a ahorrar, para comenzar a invertir, para comenzar a entrar a una deuda, tengo que empezar a conocer cómo es mi relación con el dinero, qué ideas tengo, qué prejuicios, qué ideas tengo sobre la pobreza, sobre la riqueza, la abundancia, qué ideas sigo de repente repitiendo comportamientos de cómo eran mis padres con el dinero, o cómo eran mis abuelos con el dinero.
Entonces, partiendo de ahí, uno se va conociendo. Y uno que ya conoce genera un hábito de ahorro, empieza a tomar un mayor control de su dinero. A la hora que piensa en inversión, creo yo que ahí una de las claves es pensar, ¿no? Y decidir, primero, cuánto conozco dentro de esto. Los bancos me ofrecen una serie de opciones interesantes, como por ejemplo los fondos mutuos, ¿no? Que son, muchas personas ponen dinero y ese fondo es administrado, en este caso por los bancos, por las instituciones financieras, y la van invirtiendo. ¿Cuánto puedo yo dar de lo que voy ahorrando a las inversiones? Eso depende mucho de justamente el perfil y qué es lo que estamos buscando. Por eso es que ahí uno puede planificar, y Carolina lo ha dicho bien, esta idea del largo, mediano y corto plazo. Eso en el dinero es clave, porque como bien decía, ¿no? A veces invertimos y estamos cada minuto viendo baja, sube, baja, sube. El Ay, de dinero se va verdad. moviendo en el tiempo, ¿no? Y el dinero, hay productos que para ganar, obtener una rentabilidad, tenemos que dejar que pase el tiempo. Y en ese paso, en ese lapso de tiempo, pues va a subir, pero también va a bajar hasta que luego va estabilizándose y genera una tendencia positiva. Entonces, tener productos de 3 años, por ejemplo, 5 años, también pensar en productos de más corto plazo. Ahora, tengo que pensar que voy a dejar mi plata 5 años, ¿no? No voy a necesitar ese dinero Exacto. inmediatamente. Luego, productos de mediano plazo y también hay productos de corto plazo con los cuales uno puede ir obteniendo unas pequeñas ganancias bajo esta lógica de hay que mover el dinero, porque el dinero además pierde valor en el tiempo, ojo. No es que si ahora yo tengo, no sé, $1.000 por la inflación, y como estaba explicando Carolina, en un año ya no tengo $1.000, tengo 990, ya no perdí 10. Entonces, ver qué hago con ese dinero, cómo lo puedo mover. Y ahí también está la idea de los negocios, es decir, qué opciones tengo yo para hacer negocio, porque es una dimensión también importante. Y hay gente que dice, no, Lucas, negocio, yo recibo mi sueldo, eso no es para mí. Pensémoslo también, ¿de dónde vienen esas ideas? ¿Por qué no abrirse eh, a diferentes opciones? Sí. Bueno, quería hacer una nota sobre el tema de los fondos mutuos, en el cual yo trabajé durante 5 años y realmente son interesantísimos porque también ahí hay fondos mutuos de muy bajo riesgo, que son los fondos money market, que el riesgo es muy, muy bajo porque invierten en instrumentos de renta fija, como son depósitos a plazo, bonos de gobierno, o sea, cosas que son muy seguras de verdad. Y en esos fondos mutuos uno puede ahorrar, porque al final del día el retorno es bajito, pero en general le gana a la inflación y le gana en general a las cuentas de ahorro tradicionales. Y después tienen los fondos de mediano y largo plazo. Y vale decir que estos fondos son administrados por gente que está todo el día dedicado a eso. O sea, es su trabajo hacer rentar esos fondos y hacer la mejor combinación posible de estas. Pero no hay que asustarse de pronto cuando viene, por ejemplo, una recesión o algo así y tú ves que tus fondos han bajado. Porque se ha demostrado científicamente que al final, en el largo plazo, eso siempre se recupera. Hay estudios que han hecho de que, por ejemplo, alguien se asustó cuando bajó el fondo mutuo, lo vendió barato y después empezó el fondo mutuo a subir y empezó ahí a comprar otra vez, pero perdió todo el diferencial que podría haber ganado habiéndolo dejado. Siempre va a ganar menos una persona que sale y entra, que una que se mantiene firme ahí, porque de verdad, cuando estamos hablando de largo plazo, ojo, no es que uno necesite la plata la próxima semana ni en un mes más. Eso se mantiene y la tendencia es creciente. Sí, y ahí complemento Sí, por favor. con esta idea cuando uno piensa en lo que se llama lo previsional, ¿no? Que a veces también en países como el nuestro, donde la incertidumbre y el día a día pues, nos va ganando, a veces cuesta pensar en el largo plazo, porque tú dirás, bueno, pero ¿qué podrá pasar si nomás en una semana mira todo lo que cambia, ¿no? Políticamente, socialmente en nuestros países?
imagínate si voy a dejar mi dinero 3 años, 4 años. Entonces es verdad que a veces eh, nuestra cultura, en el caso de pensar en el largo plazo, en la previsión, lo que las abuelas decían, guardar pan para mayo, ¿no? Es importante. Eso también hay que ir entendiéndolo en el tema del dinero y en una buena relación con el dinero. Efectivamente, la planificación y pensar en el largo plazo nos ayuda. Clarísimo, Lucas. Muchísimas gracias y a ti también, Carolina, por sus intervenciones. Hemos estado hablando bastante sobre distintos instrumentos, ¿no? Hemos estado hablando también sobre la necesidad de conocerse a uno mismo. En esa línea, ¿cómo determinar qué deuda o qué herramienta de inversión es la más adecuada para mí? Ah, ¿cuál? Es una pregunta esa. Sí, sí, es una pregunta, no para mí, ¿no? O sea, bueno, si lo quieren enfocar en mí, yo también feliz, pero en general, para la audiencia, ¿cómo podría la audiencia determinar ¿Cuál eso? es? Bueno, eso, como decía Lucas, depende mucho de tu tolerancia a las fluctuaciones que puedan tener los instrumentos financieros. O sea, si tú eres una persona que sufre porque no sabes si va a subir o va a bajar, mejor quédate en una cuenta de ahorro, en un fondo mutuo de corto plazo para que no sufras y vas a ganar seguro. Pero si tienes un perfil de riesgo, bueno, úsalo porque vas a ganar mucho más dinero. Sí, claro, esta idea o qué elementos tenemos, ¿no? Digamos, el sistema financiero nos ofrece una gama de productos a los cuales podemos acceder, podemos eh, ir ampliando e ir conociendo paso a paso y también probando diferentes perfiles y diferentes opciones. Entonces, los fondos mutuos yo creo que es una opción primera para introducir, para iniciarse en este mundo de la inversión. Y ahí comenzar a entender justamente los conceptos de tiempo, de riesgo, y luego ir ampliando ese conocimiento, porque de ahí la inversión pues, puede ser infinita. Ahí tenemos las inversiones en bienes raíces, en propiedades, inversiones en negocios, pensar también en la bolsa de valores. Muchas La personas en bolsa. los talleres que nosotros damos de educación financiera preguntan, ¿no? Bueno, ¿y la bolsa de valores es atractiva, no es atractiva? Hoy por hoy, en un mundo globalizado, no solamente tenemos la bolsa de valores de nuestros países, la bolsa local, sino uno también ya puede, ¿no?, acceder a las bolsas de otros países. Pero ahí nuevamente, ¿cuál es la clave? El informarse, porque volvemos a este espíritu más de coach, que es lo mismo que si tú quieres conocer algo, si no sabes un idioma, ¿cómo puedes conversarlo? Tienes que ir poco a poco aprendiendo, practicando, conociendo, para poder ser fluido en el manejo del idioma. Igual pasa con las inversiones. Entonces, a veces queremos, y es lo normal porque el dinero, pues como es un medio de intercambio y es una parte fundamental en nosotros, nos quita tiempo. Como dicen los dominicanos tienen un término que es, ¿no?, darle mente. ¿No? Estamos en continuo darle mente y a veces preocupándonos cuando debemos de ocuparnos sobre nuestro dinero. ¿No? A veces, perdón, no, estás preocupado y el preocuparse es no hacer nada. Y creer que el ocuparse es ya tengo que invertir en bolsa de valores. Pero, ¿cuánto conocemos de la bolsa de valores? ¿Qué curso has llevado? ¿Qué libro te has comprado en este último 3 meses sobre finanzas personales? ¿Has revisado algún canal de YouTube? Por supuesto, siempre serio. No, no he hecho nada de eso. Por eso, empecemos paso a paso. Vayamos informándonos, vayámonos conociendo, porque además después de la bolsa de valores, pues también podrías invertir, ¿no? Porque me preguntan, ¿y el petróleo? ¿Y el oro? ¿Los commodities? ¿Y el trigo? Entonces ya empiezan, y ya llega a lo que decía Carolina, el tema de los bitcoins y las monedas electrónicas, ¿no? Entonces, como vemos, es como un nivel, una escalera, que uno puede ir en inversión, ir subiendo, ir conociendo. Pero nuevamente, una de las claves es conocerme, cuál es mi perfil, y sobre todo comenzar a conocer cómo funciona el dinero y la inversión. Sí, otra inversión para la gente que tiene algún grado, pero ya tiene un ahorro importante, digamos, invertir, por ejemplo, en bienes raíces. Porque siempre al final del día, probablemente para cuando uno sea más viejo, si tienes, no sé, 3 casas y las arriendas, siempre vas a poder tener un ingreso.
pero no necesariamente eso va a ser más rentable que la bolsa, por ejemplo. Ahí, por eso ahí necesitas, como decía Luca, leer, informarte, estar metido, o tener un asesor o un amigo que te pueda aconsejar, pero conociendo del tema. Nada de hacer cosas a locas. Importantísimo, importantísimo eso último. Eh, Le voy diciendo además al público que pueden ir dejando sus consultas en las redes de Fundación BBVA, de Semana Económica, de Alfi. Vamos a ir respondiendo preguntas que tengan para el panel conforme vayan llegando. Pero sí, hemos hablado de una amplia gama de temas relacionados al ahorro, relacionados a las deudas, relacionados a las inversiones. Les quería preguntar ahora cómo crear un plan para ello, cómo hacer un plan que me permita claramente visibilizar cuánto estoy ahorrando, en qué estoy invirtiendo, qué deudas estoy asumiendo y qué tener en cuenta, cuáles son los tips que darían para poder armar de manera correcta este plan financiero a mediano o largo plazo que nos permite tener mayor claridad sobre qué es lo que estamos haciendo con nuestro dinero. Bueno, ahí el tema es planificar y planificar, o sea, sí o sí, decir siempre, o sea, esto es como una regla, ¿eh? O sea, siempre deja un 10% de tu plata para los ahorros, olvídate de ese dinero y no te vas a dar cuenta. Después, revisar todos tus ingresos y tus gastos. Si, por ejemplo, encuentras que estás gastando mucho, revisa los gastos, ve cuáles son realmente necesarios, cuáles podrías obviarlos. El tema de los ingresos, si estás encontrando que no te dan tus ingresos para pagar la cantidad de gastos que tienes, a lo mejor es tiempo de que busques un ingreso extra. Acá en Chile, por ejemplo, se usa mucho manejar estos Uber o hacer las compras en el supermercado para otras personas en Corner Shop, no sé si está allá en Perú también, pero Sí. eso es increíble, pero es una manera fácil y te da bastantes ingresos. Aquí lo usa muchísima gente para aumentar ingresos, por ejemplo. Y, y siempre ir controlando una vez al mes y revisar nuevamente cómo vamos. Hoy, este mes nos excedimos en esto. Volvamos a la realidad nuestra. Sobre todo en esta época del año que estamos cerca de diciembre, ya se viene la Navidad, la gente tiende a, bueno, le sale así como del corazón querer regalarle a los que más quieren, ¿no es cierto? Darle una muestra de cariño mediante un regalo. Y ahí es tan importante decir cuál es el presupuesto que yo tengo para hacer regalo. Para cuántas personas me alcanza si yo quiero este nivel de regalo. Yo sé que uno a veces, no sé, a la pareja le quisiera regalar, no sé, un bolso de cuero precioso para que vaya a jugar fútbol y lleve ahí todas sus cosas, pero lo necesita realmente. A lo mejor eso va a significar una, no sé, la mitad de mi sueldo y en el fondo, para un regalo, no, hay que ser consciente. A mí el dinero me alcanza para esto y tengo que regalarle a mi pareja, a mis tres hijos, a mi mamá, a mi papá y ahí me alcanza. Y pensemos con de todo corazón qué le gusta a cada uno dentro de nuestras posibilidades. Por ejemplo, no nos dejemos tentar por joyas o por cosas que después nos vamos a arrepentir que nos va a costar mucho pagar. Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque claro, finalmente somos seres humanos, tenemos necesidades que cubrir y también aparecen los deseos y es natural, pues, ¿no? Querer cubrirlo, tratar de tener varias cosas. Y ahí nuevamente, ¿no? La reflexión sobre el dinero y la relación que establecemos con él es clave, porque finalmente el dinero es ese medio que nos sirve para conseguir, obtener aquellas cosas materiales que van con lo que nosotros aspiramos. También planificar aquí para crear un plan
primero hay que integrar dentro de nosotros cómo nos relacionamos con las cosas. ¿Qué es importante para mí? ¿Qué es a lo que yo aspiro? Y efectivamente, la contradicción mayor, uno de los problemas mayores de frustración es cuando lo que tengo, pues no combina, no calza a lo que aspiro, a lo que quiero. Si yo quiero tener un estilo de vida de un tipo y el dinero no me alcanza, pues qué duro es. O sea, y eso impacta muchísimo en nosotros, en la familia. Entonces, el replantear una relación con el dinero también pasa por, bueno, ¿cómo estoy yo parado en el mundo y me quiero relacionar con las cosas? Y es cómo este dinero me sirve. Y entendiendo eso, como bien dice Carolina, qué es necesidad, qué es importante para mí, qué es un deseo, ¿no? ¿Cuánto puedo yo contener ese deseo y posponerlo para un tiempo después? Y ahí ella dijo la palabra mágica, que es el presupuesto, que es esta herramienta que yo digo, para mí el presupuesto es como una polea, ¿no? Es un instrumento tan sencillo, pero que tiene un poder enorme, ¿no? Porque con una polea, con un juego de poleas, tú puedes levantar algo muy pesado, simplemente con el juego de las cuerdas, de los pesos. Igual es el presupuesto. El presupuesto es un instrumento muy sencillo, pero que tiene un poder enorme. Y en el presupuesto es simplemente, literalmente, hacer cuadrados, ¿no? Y esos cuadrados vas a poner montos de dinero relacionados a tus gastos, a tus metas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo gasto? Hay que conocer cómo gastamos, eso sí es importante, hacer una especie de nota de todo lo que yo gasto en un mes, 2 meses, para ver mis tendencias de gasto, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Luego establecer mis metas, qué es lo que quiero, para qué me va a servir el dinero, ahorrar, y también ahí planificar pues las ganancias que puedo obtener. Y luego eso proyectarlo en el tiempo, ¿no? Ponerlo 5 meses, 6 meses, un año. Y esos cuadrados con números, ¿qué son? Son la gran película de mi economía. Eso somos nosotros reflejados en números. Y cuando hacemos el presupuesto, ya comenzamos a hacernos naturalmente preguntas. Nos va a interpelar. Oye, ¿por qué gastamos tanto en esto? ¿No podríamos, como Carolina dice, cortar este gasto, disminuirlo aquí, achicarlo acá o ampliar esto? Nos gustaría llegar a tal meta. ¿De dónde lo sacamos? Ahí evaluar mi capacidad de endeudamiento también y ver las rentabilidades en el corto, mediano y largo plazo que yo puedo tener. Entonces, literalmente, sea en Excel, en el software de Excel, o sea con un papel a la antigua, ya, porque creo que ya todos usamos celulares y todo, hacer tus cuadrados, estos son mis gastos, estos son mis metas a las cuales yo quiero ahorrar, esto es lo que estoy invirtiendo, ¿qué va a pasar conmigo en 6 meses? ¿Qué va a pasar conmigo y con mi familia, con mi presupuesto familiar en un año? Y ahí empezar. Ahí comenzamos a tomar el control de nuestro dinero, ¿no? Y cambia, literalmente cambia tu relación con el dinero, porque ya te estás ocupando, ya no solo te estás preocupando. Y eso es muy bueno porque al final del día ahí vienen las cosas entretenidas. No sé, me gustaría ir al Oriente Medio en un año más. ¿Cuánto me sale el viaje? Me entretengo, me meto a Booking, me meto a viajar por la internet y digo ya el hotel sale tanto, el pasaje tanto, qué sé yo. Tengo acá mi presupuesto. Esto me sale, no sé, por decir algo, $5.000, ¿ya? Porque voy a ir yo y mis 2 hijos. Entonces, ¿cuánto? En 12 meses más quiero, ya, dividamos $5.000 en doce cuotas. Me alcanza el ahorro, me alcanza, tengo excedentes como para juntar esos $5.000 en 12 meses. No, no me alcanza. Bueno, entonces tendré que ir en 18. O sea, no renunciemos a los sueños, pero sí planifiquémoslos. Esa es un poco la cosa. No se trata de pasarlo mal y estar así como todo apretado, sino que ser consciente y se hace todo mucho más fácil, de verdad. Buenísimo, muchísimas gracias Carolina. Lucas, hemos terminado con las preguntas que teníamos ya preparadas, entonces vamos a comenzar a ver qué preguntas nos ha dejado el público desde las redes de Fundación BBVA, ALFI y de Semana Económica. Nos preguntan sobre inversiones en propiedades, que fue un tema que se mencionó en algún momento
de la conversación. Y nos preguntan si ustedes opinan que comprar o invertir en propiedades es una forma efectiva, de ahorro. O, pues, ustedes cómo lo ven, es algo que uno debe estar viendo, qué consideraciones tomar para entrar en el mundo de las inversiones inmobiliarias, qué opinión tienen al respecto. Bueno, como decía, a mí me parece, a mí por lo menos me encanta eso de poder invertir en bienes raíces, porque siento que te da una seguridad de algo así como bien concreto. Y creo que en nuestras en naciones latinoamericanas también existe mucho la gana de tener la casa propia y todo eso. Pero ahí obviamente tenemos que considerar, por ejemplo, si lo vamos a hacer como inversión, hay que tener claro si estamos, por ejemplo, en un momento de la economía en que las casas están muy caras, en si acaso las tasas de interés están muy caras, y entonces en cuánto vamos a poder arrendar. ¿Hay mercado para poder arrendar a este valor que en el fondo lo que yo le cobro al arrendatario pague la cuota del crédito hipotecario? Y no solamente uno tiene que calcular de que el arriendo que le va a cobrar a la persona que arriende la propiedad pague la cuota del crédito hipotecario. Uno tiene que dejarse unos 2 meses al menos como vacancia, porque los arrendatarios de pronto se van a uno más barato o se tienen que ir del país o se tienen que ir a otra ciudad y dejan el arriendo. ¿Y cuánto te demoras tú en volver a arrendarlo? Y esos 2 meses o 3 meses que el departamento va a estar vacío, tú tienes que tener la capacidad financiera suficiente para seguir pagando esas cuotas. Entonces, si uno quiere vivir de eso, tiene que considerar siempre unos 2 o 3 meses de vacancia para calcular bien el arriendo que va a cobrar. Y luego ver si ese arriendo que uno tiene que cobrar lo puede pagar la gente. Y si es así, echarle para adelante, pues. Sí, concuerdo plenamente. Y además, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, ahora en nuestro país, en el Perú, con esta incertidumbre que estamos viendo, también hemos visto que algunas propiedades han bajado. Entonces, por ejemplo, y eso hago la conexión con el ahorro, ¿no? Las personas que tienen en ese momento un capital, ¿no?, que pueden invertir, siempre que tengas un capital, dependiendo de las condiciones del mercado, pues te puede beneficiar alguno u otro sector. En este momento, claro, el que tiene el capital, el dinero, va a poder acceder a ciertos buenos precios en determinados tipos de propiedades, en este contexto. O sea, que este contexto podría ser interesante para invertir en propiedades. Igual, sin embargo, también, como dice Carolina, hay una serie de gastos que hay que contemplar. Y esos son los que, para eso también sirve el presupuesto. A veces no pensamos, si yo no tengo, o por un tiempo no estoy pagando, no consigo alquiler, tengo que pagar arbitrios, impuestos municipales, la manutención de la propiedad, etcétera, etcétera. O sea, hay una sumatoria de gastos que hay que, importante contemplar. Invertir en propiedades siempre también, dependiendo del espíritu que tengamos, o sea, la planificación del perfil, si va a ser un beneficio a largo plazo, es decir, si esperamos comprar en una zona que se revalorice, ¿no?, es interesante, pensando más en un largo plazo. Si estamos pensando, y eso también podría ir hacia ideas de negocio, bueno, comprar algo mucho más pequeño para sacar, arreglarlo y rápidamente moverlo, ¿no?, para sacar un pequeño margen, también podría ser interesante. Entonces eso nos vuelve a llevar a, bueno, se abren posibilidades. En la idea de inversión en propiedades, no solo es compro para que en el largo plazo tenga más valor, puedo jugar con el corto plazo, puedo jugar con el mediano plazo. Entonces, la inversión en propiedades siempre va a ser un tema interesante. Igual algunos dicen, bueno, pero pensar, ¿no?, si te cuesta más, si te saca más dinero de lo que tú obtienes, en sencillo, pues no conviene tanto, ¿no? Podría parecer que sí, pero a la larga, haciendo sumas y restas, estoy gastando más en lo que estoy obteniendo. Me tengo que Exacto. deshacer rápidamente de
de esa propiedad. Y ahí es importante lo que tú decías, o sea, si compraste en un periodo donde las propiedades han bajado por la situación política, recesión, lo que fuera, eh, súper, pero si tú compraste cuando estaba alto y luego tienes que vender bajo, por eso es que es importante analizar bien el minuto en el cual uno entra al mercado inmobiliario. Tal cual. Clarísimo. Ya, creo que tenemos tiempo para una más. Nos consulta acá. ¿Cómo salir de deudas cuando apenas con los ingresos alcanzan para subsanar los gastos y cumplir en forma estrecha con los compromisos financieros? Una situación que no es sumamente complicada. ¿Qué recomiendan para esas situaciones límites a las que a veces uno llega claramente sin desearlo? Eh, bueno, es complicado. Yo creo que a mucha gente ahora, luego de la pandemia, por lo menos acá, le han bajado mucho los ingresos eh, durante un tiempo importante. Y claro, tenía que seguir pagando su arriendo, tenía que seguir pagando la luz y todo. Bueno, ahí es cuando nos acordamos de que teníamos un fondo de ahorro para poder ayudarnos en estos casos difíciles. Ahora, si no fuimos previsores y no teníamos eso, bueno, no queda otra que ajustarse el cinturón, como decimos acá, eh, seguir buscando, por ejemplo, acá en Chile, las empresas de TV Cable, por ejemplo, y de Internet, siempre te van subiendo ahí su cuota. Pero si tú vas a donde está la empresa y lo negocias, le dices, oye, no tengo hoy día el dinero para pagar la cuota bien, siempre, siempre te la bajan. Entonces uno tiene que ir a negociar muchos de los pagos que puedan ser negociables, como ese, el TV Cable, por ejemplo. O si tienes en el banco, tienes una deuda y sigues teniendo ingresos, pedir a lo mejor un alargue de esa deuda para que te den una cuota menor. Esas son como las ideas que se me ocurren así a priori. Sí, totalmente, concuerdo plenamente ahí con Carolina. Aquí lo que también decimos es, primero, aceptar la situación, que a veces es difícil, por supuesto, ¿no? Aceptar la situación y entender que esto no va, o sea, va a tener un tiempo que va a durar, se va a Yes. acabar, se va a salir de esto. Eso es clave, porque si no, vamos a meternos en un pozo. Al contrario, hay que entender, aceptar la realidad. Bueno, metí la pata, ahí por aquí no la hice bien, ¿no? Pero ¿cómo soluciono esto? Y efectivamente, primero no esconderse, no correr para el otro lado, porque las deudas no se van a detener, van a seguir creciendo. Lo que hay que evitar es que sigan creciendo. Mm. Entonces, cuanto más rápido yo pueda solucionar, no esconderme, no correr para el otro lado, es ir a negociar, como efectivamente dice Carolina, bueno, yo puedo pagar esto. Porque eso también redunda en nuestro historial crediticio y en ver que estamos interesados en cubrir nuestras deudas. Entonces, tratar de rápidamente detener el crecimiento de la deuda y ver, restringirme en algún gasto para poder obtener el otro. Buscar, si estoy con tarjeta de crédito, de repente una compra de deuda, es decir, paro la tarjeta, la corto y veo la manera en la cual puedo comenzar a pagar con algunas cuotas que me sean más, más manejables. Y eso, ¿no? Tenerlo como experiencia. O sea, la lección acá es, ok, ¿dónde metí la pata? ¿Qué no tengo que volver a hacer? ¿Y qué es lo que me falta por mejorar? De repente no tenía ese pequeño ahorro. Y en ese sentido también evaluar si me pienso endeudar otra vez para volver a pagar una deuda que ya tengo, pues hay que buscar, eso sí, una deuda muchísimo más cómoda, más manejable, ¿no? Eso también sería lo que rápidamente a la mano les comento. Estudiarlo, o sea, no tomar la primera persona que te refinancie o qué sé yo, estudiarlo nuevamente. Exacto. Clarísimo, y muchísimas gracias, Carolina, Lucas, por toda la experiencia compartida y por todo finalmente el conocimiento, los tips, las ideas que han podido compartir durante esta última hora de conversatorio. Tenemos unos minutos finales que les dejo el espacio libre para
que nos puedan dar algunas conclusiones, alguna reflexión final ya para poder cerrar este espacio. Y bueno, como comentábamos al comienzo, ya en mi caso y el de Lucas, irnos a almorzar allá por Santiago es un poquito más tarde. Carolina, comenzamos contigo. Bueno, les voy a contar una anécdota que me tocó conocer a dos personas que trabajaban en el banco y una de ellas era muy vividora, ¿no? Le gustaba tener así como autos elegantes, casas elegantes. Y bueno, esta persona empezó con su sueldo a medida que le fue aumentando, tenía un buen nivel de sueldo, pero se estaba gastando prácticamente todo en comprarse un auto carísimo, en comprarse una casa en una ubicación de top, así de moda. ¿Ah? Le gustaba mucho invitar a sus amigos a comer, le gustaba hacer fiestas en su casa, lo pasaba fantástico, pero él nunca se preocupó mucho del ahorro y fue gastando, a veces, a pesar de que tenía un buen sueldo, no le alcanzaba a fin de mes para pagar el total de la tarjeta de crédito, por ejemplo, y se le fueron acumulando sus deudas. Y resulta que un compañero que entró junto con él era todo lo contrario. Su familia lo había formado de una manera más conservadora y el tipo siempre iba ahorrando, dejando plata para después. En vez de comprar una casa, decidió que las casas estaban en un minuto de alto valor, prefirió arrendar una casa, a lo mejor no en el mejor barrio, pero a lo mejor en el límite entre el barrio bueno y el barrio más o menos. ¿Ah? Y este gallo todos los meses le empezó a sobrar una cantidad de dinero importante, porque como les decía, ganaban bien. Y se dedicó a invertir, no solamente en instrumentos financieros como son los fondos mutuos, la bolsa, sino que además empezó compró un restaurante, por ejemplo. Y tenía un hermano que se lo administraba y le generaba ganancias. Después se compró una tintorería. No sé si allá en Perú se dicen tintorería, estos que te limpian la ropa. Ujú. También le fue generando ganancias. Bueno, así pasó el tiempo y el tipo no solamente tenía todo tipo de inversiones. Y un día, bueno, vino la gran crisis del 2008 y ambos salieron para afuera del banco. Al final, ¿qué pasó? El tipo que no ahorró nunca, que lo pasó súper, súper bien, estaba muy acogotado con las deudas, porque ahora no tenía ingresos además para pagarlas. Entonces tuvo que ir al banco a buscar la mejor opción, pero el banco le dijo, pero si usted no tiene ingresos, ¿cómo me va a pagar? Vamos a tener que liquidar sus bienes. Bueno, y ahí partió, en época de recesión, vendiendo su casa, vendiendo su auto, eh, buscando ingresos por cualquier lado. En cambio, el amigo seguía teniendo estas inversiones que le seguían generando ingresos, aun cuando él no tuviera este ingreso tan bueno del banco. Y bueno, como eran amigos, finalmente este señor que venía de una familia más conservadora en términos del dinero, lo contrató a él para que le ayudara a administrar sus negocios y así el tipo salió adelante y se pudo equilibrar. Pero ahí te demuestra esta anécdota de gente que a mí me tocó conocerla, que es increíble cómo hace la diferencia. O sea, en 10 años uno, o sea, uno estaba aquí y el otro acá, habiendo partido exactamente igual. Por eso que hay que tomar conciencia. Esto, cuando uno es joven y quiere las mejores cosas y se deja llevar por la emoción, uno comete errores. Yo los he cometido también, o sea, igual, porque a mí me encantan los zapatos, de repente me he comprado muchos zapatos y qué sé yo, pero uno tiene que controlarse, sí, eso es verdad. Ojalá toda la gente tomara conciencia de lo que significa la planificación financiera y lo hiciera, de verdad va a vivir mucho más tranquilo por muchos años. Eso.
Y gracias nuevamente por la oportunidad, que estuvo muy entretenido. Me encantó. Muchísimas gracias a ti, Carolina. Lucas, ¿alguna reflexión final, conclusiones? Sí, ¿no? Buenísima la historia de Carolina. Yo cerraría pues invitándolos a todos, ¿no? A tener claro que tener una buena relación con el dinero no depende ni del gobierno, ni del trabajo, de nadie. Solamente depende de nosotros mismos. Probablemente nos damos cuenta el día de hoy que nuestra experiencia con el dinero ha sido basada en el ensayo y el error, y que todos tenemos cosas buenas en nuestra relación con el dinero y cosas por mejorar, pero que solamente depende de nosotros, usemos la palabra entrenarnos, motivarnos, llevarnos bien con el dinero. Entonces, empecemos la acción y iniciemos esta aventura, esta ruta, este camino, porque realmente al final, como bien dice la historia de Carolina, nos va a servir a todos, va a impactar positivamente en nosotros. Y tomar el control de nuestro dinero no es complejo. Comencemos a limpiar esas ideas, prejuicios que tenemos sobre el dinero y veamos y abramos nuestra relación positiva con el dinero, y empieza un largo camino y que va a ser muy beneficioso para todos. Y también encantado, Álvaro, Carolina, de conocerlos y poder compartir con ustedes, y cuenten con nosotros para cualquier otra oportunidad. Exacto. Muchísimas gracias a ambos, Carolina, Lucas. Ha sido una conversación creo que tremendamente enriquecedora y una gran manera de compartir experiencias, de compartir finalmente conocimientos, creo que para toda nuestra audiencia, que de todas maneras ha salido muy enriquecida de este intercambio de ideas. Ha sido Carolina Cereda, así lo pronuncio bien, que Sí, de Ortega, sí. había comenzado como de rezada, ahora sí, de No Cereda. importa. Consultora financiera en Misión Capital y es vicepresidente de Garantías Estatales del Banco del Estado de Chile. Y Lucas Vargas, especialista de educación financiera en la Fundación BBVA, quienes son además quienes respaldan este espacio junto a Alfi, y a quienes les agradecemos mucho por hacer posible la Semana de la Educación Financiera 2021. Yo soy Álvaro Roncal, subgerente de nuevos proyectos de Semana Económica, y hasta la próxima. Ha sido un gusto compartir con Ok, todos ustedes. mucho gusto. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Cuídense mucho. Chao, chao.